I was saved by God to make America great again. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Pues estamos en una emisión especial del regreso de Donald Trump. Pues ustedes saben que este programa pues es siempre los lunes a las 3 de la tarde, pero hoy decidimos hacer una emisión especial pues porque ha sido una semana en donde han ocurrido muchísimos acontecimientos y bueno, pues hay que dar cuenta de ello. Y hoy está con nosotros el doctor investigador economista Josafat Hernández. Él es del CIDE. Gracias, Josafat, por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Berta, por la invitación. Para mí es un gusto enorme siempre estar aquí y un saludo a la audiencia. Pues gracias, pues comenzamos con que, bueno, pues el domingo pues llega el anuncio de que José Antonio Kast en Chile pues gana las elecciones, es la ultraderecha que llega a gobernar este país y bueno, pues este hecho es muy emblemático para toda América Latina porque pues tenemos que es un país que pues sufrió el golpismo, sufrió pues todo lo que fue el pinochetismo y pues desde 1990 no tenían un candidato que pues estuviera tan a la derecha como hoy está José Antonio Kast. Y bueno, pues la gente votó y bueno, pues así estuvieron las cosas. Vamos a ver algo de lo que ocurrió pues ese día, vamos a ver de las cosas que han sucedido respecto a pues el triunfo del ultraderechista José Antonio Kast. A ellos que confíen en que vamos a hacer un gobierno en terreno, que vamos a hacer un gobierno que se preocupa de cada uno de ustedes. Quizás no vamos a tener todas las soluciones, pero al menos a mí me ha tocado recorrer Chile entero. Y llevo grabado en mi mente, en mi corazón, cada dolor que me ha tocado vivir en cada una de las comunas que he visitado. Eso va a requerir trabajo, recursos, sí. ¿Es difícil? Sí. ¿Se puede? Se puede. Porque ustedes sostienen a Chile. Cada uno de ustedes, haciendo bien el trabajo, sostiene a Chile. Todos empujan el carro, que nadie se reste. Porque así como nosotros hicimos una presentación empujando un camión que había quedado detenido por una falla, todos empujamos el camión para que volviera a ponerse en marcha. Chile se detuvo y tenemos que volver a ponerlo en marcha. En cada lugar donde estemos, no hay trabajo que no sea digno. Para que tengamos un lugar bonito en una plaza, démosle las gracias a quien cuida esa plaza. Si queremos llegar a un consultorio que esté limpio, los baños estén limpios, démosle las gracias a la persona que hace el aseo en ese baño, que a veces pasa en silencio. Si cobran los 500 pesos, paguen los 500 pesos. Ojalá nunca tuvieran que pagar nada. Pero si tenemos un hotel deportivo, ahí en un centro deportivo importantísimo, donde los deportistas no tienen detergente para lavar su ropa, eso no es aceptable. Perdonen los detalles, pero en los detalles se juega el destino de la patria. Y todos podemos hacer algo por mejorar la calidad de la vida de nuestros compatriotas. Esto requiere el máximo esfuerzo durante los próximos 4 años. Mucho trabajo. Vuelvo a insistir, no nos pidan milagros, pídanos energía, pídanos consecuencia, pídanos valentía, pídanos firmeza, pídanos grandeza para unir al país. Parte del trabajo mañana, el trabajo prepresidencial. Y el trabajo presidencial parte el 11 de marzo, donde todos tenemos que sorprender a los chilenos. Así que, ¡viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Que Dios nos bendiga a nosotros y a sus familias. Gracias por el apoyo, gracias por estar aquí. Bueno, pues eso es algo de lo que de los primeros ya discursos de José Antonio Kast, pero en el primer discurso de las primeras horas de cuando había llegado, de aquella noche, pues es un poco más autoritario, aquí también, pero en los primeros es un poco más autoritario y bueno, pues sí llama la atención pues este regreso a una política así. Bueno, habrá que ver pues por qué votaron así los chilenos. ¿Qué nos dices, Josafat? ¿Cómo ves las cosas? Sí, bueno, es un tema, la verdad, muy interesante y complejo de analizar porque hay diferentes factores, ¿no? Digamos, en general ha habido dos tipos de interpretaciones que yo creo que son complementarias. La primera se centra en mostrar que hay un voto de castigo contra Boric
y digamos se centra sobre todo en estudiar y analizar los errores que cometió el gobierno de Boric, que generó una gran, digámoslo así, sensación de frustración, porque cuando él llega al gobierno en Chile, aproximadamente 2021, él llega después del estallido social en un contexto de pandemia y llega en un contexto donde la sociedad chilena se había movilizado y se generaron expectativas de cambio. Los cambios no llegaron y la idea de formar una constituyente no se logró. Hay una sensación también de crisis y de emergencia nacional por una serie de cuestiones que tienen que ver con bajo crecimiento económico. En promedio creció aproximadamente 2% anual. El primer año hay un efecto rebote después de la pandemia, se crece al 11% y después hay un proceso de estancamiento y se alcanza cerca del 11% de inflación, más aparte 10% de desempleo. Entonces hay una sensación de que la economía no va bien, hay una sensación de que no hay crecimiento, hay una sensación también de creciente inseguridad, porque se menciona durante mucho tiempo en los medios, etcétera, que el estallido generó mucho crimen y eso llevó a la sensación de un incremento de sensación de inseguridad que también se refuerza con la llegada masiva de inmigrantes que provienen de Colombia y esencialmente de Venezuela, ¿no? Entonces llegan los inmigrantes y se genera esta sensación de que los inmigrantes generan inseguridad, generan caos y eso va abriendo paso a una idea de que hay un gran desorden, un desorden que se alimenta a su vez de narrativas de incompetencia del gobierno de Boric. Más aparte también hay una sensación de que Boric no representa un liderazgo fuerte, no representa un liderazgo de estilo López Obrador o estilo Hugo Chávez. Hay la sensación de que es muy joven y que le faltan tablas políticas, más aparte la inconsistencia en su política exterior. Por ejemplo, él se sumó constantemente a críticas contra el gobierno de Venezuela, contra el gobierno de Nicolás Maduro, contra el gobierno de Cuba, hablando del tema de derechos humanos, etcétera, y eso pues rompe, digamos, con lo que ha sido la izquierda tradicional, que por lo general se reconoce que hay una serie de adversidades en esos países, una situación de asedio imperialista, etcétera, y obviamente sí, los errores hay que criticarlos, pero Boric pasaba de hacer críticas fraternas a estos países, a estos procesos que llevaban en esos países, a hacer críticas muy duras que lo alineaban en gran medida a Washington, ¿no? Entonces eso generó la sensación de inconsistencia, más aparte cuando llega el estallido social, él siendo parlamentario genera un acuerdo nacional con el gobierno de Sebastián Piñera para generar un proceso de transformación constituyente cuando todo el pueblo estaba pidiendo que renunciara a Piñera, ¿no? Entonces también se nota en ese sentido un liderazgo timorato, un liderazgo incoherente en términos ideológicos y eso va generando pues la sensación de que se desdibuja la izquierda en ese aspecto, ¿no? Entonces hay un voto de castigo de gran parte de la población chilena que explica por qué razón hay cerca de 17 puntos porcentuales entre José Antonio Kast y Jara. Entonces hay una gran diferencia de votos. Eso también tiene que ver con un proceso en el cual se vuelve obligatorio el voto de la población chilena y mucha gente que antes se abstenía decide votar y votan en contra, ¿no? De la izquierda, ¿no? Entonces, en ese aspecto se suelen situar ciertas explicaciones de por qué votaron por Kast. Uno, digamos, por este cúmulo de situaciones que generó el gobierno de Boric, que generó pues una gran insatisfacción en muchos sectores. Hay un voto de castigo en ese sentido. Por otro lado, Kast es un personaje
que supo capitalizar, digamos, el escenario, ¿no? Entonces, él lo que hizo fue presentarse por tercera ocasión a la presidencia, a las elecciones presidenciales. La primera vez no logró pasar, digámoslo así, a la ronda final, y ahí es cuando llega a la ronda final Sebastián Piñera contra Michelle Bachelet, ¿no? Y ahí en ese momento gana Sebastián Piñera. Después, en la segunda ocasión en la que se presenta, igualmente es Boric contra él, y él gana, digo, o sea, gana Boric, le gana a Kast. Esa es la segunda ocasión en 2021. Y ya la tercera ocasión, esta vez, es la que gana, precisamente por toda la debilidad del gobierno de Boric, pero al mismo tiempo él cambia su discurso. En el caso de Kast, lo que se nota es que deja de cuestionar frontalmente el derecho de las mujeres, deja de cuestionar el tema del aborto, no se centra en cosas de la agenda tradicional de las izquierdas progresistas, y se centra sobre todo en el tema de migración, seguridad y economía. Y en esa parte es donde encuentra un gran apoyo popular, en un contexto donde ni siquiera tuvo que intervenir Estados Unidos como lo hizo con Argentina, con Honduras, y bueno, esto representa pues una victoria de la derecha muy fuerte, que en este año, pues lo vemos en términos geopolíticos en la región, pues las elecciones las han ganado las derechas, ganaron en Honduras, ganaron en Argentina, ganaron en Bolivia y ahora ganan en Chile, ¿no? Entonces eso muestra también cómo este ciclo de avance de las derechas va de la mano de una serie de agotamientos de las izquierdas, y eso pone a reflexionar, como lo dijo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, el tema de las izquierdas, en dónde se han equivocado, cuáles han sido los errores, y también dentro de todo eso la preocupación, porque en el caso de Kast, él es hijo de nazis, es decir, de inmigrantes que vinieron en los años 50 a Chile, y su papá de Kast fue parte del Partido Nacional Socialista, ¿no? Entonces, por un lado, tiene valores tradicionales que se vinculan con el fascismo clásico. Por otro lado, él ha dicho que él votó, digámoslo así, en contra de que se acabara la dictadura de Pinochet. Es un personaje pinochetista puro y duro. Su hermano, uno de sus hermanos mayores, porque él es de una familia de 10 personas, de 10 hijos, él es el menor de los 10, uno de sus hermanos mayores fue economista del gobierno de Pinochet, ¿no? Y a su vez él ha dicho que si Pinochet viviera, Pinochet votaría por él. Entonces se nota, digamos, una cuestión muy fuerte relacionada con el pinochetismo, y me parece que ya la explicación más estructural, si lo vemos así, ya menos coyuntural y vemos las cuestiones históricas, lo que ha pasado es que la sociedad chilena también es una sociedad que ha sido muy golpeada en términos subjetivos por el pinochetismo, de tal manera que este regreso a la derecha es un regreso al pinochetismo clásico. Hay que decir que la constitución actual de Chile es pinochetista, y se regresa al gobierno de una persona que se reivindica abiertamente pinochetista, que defiende la dictadura, y eso es un tema que tiene que ver con cómo la población chilena decidió regresar, digámoslo así, a la derecha pinochetista clásica, dado que vieron que había un desorden, una incertidumbre, y regresan a la certidumbre, que es el marco, digámoslo así, histórico, cultural, político, institucional del pinochetismo, donde se requiere la mano dura, las dictaduras, el autoritarismo, los liderazgos unipersonales, el tradicionalismo, y en ese aspecto hay un retorno a una estructura que ahí está, que ha costado muchísimo trabajo desmontar. Y bueno, podemos ver que si analizamos la política chilena, al menos en lo que ha sido el siglo XX, ha sido un ir y venir entre derechas muy fuertes, derechas neoliberales puras y duras, y izquierdas que parecen izquierdas no tan fuertes en términos ideológicos, pero que tratan ahí de gestionar, como es el caso ahorita se me fue el nombre, de la presidenta Michelle Bachelet.
Bachelet. Entonces, Bachelet. digamos, ha habido este oscilar entre gobiernos de izquierda y de derecha y ahora regresa el péndulo político chileno a la derecha, pero además es la derecha extrema. Es una derecha radicalizada que en estos momentos presentó un discurso más o menos de unidad, pero en el fondo es una derecha extremista que se vincula con Trump, que se vincula con Javier Milei y que va a representar en cierto sentido un entreguismo de los recursos naturales, principalmente el cobre y el litio, a las empresas multinacionales de Estados Unidos. Bueno, que de por sí, pues ya las grandes empresas multinacionales de cobre, como las mineras canadienses y otras más, pues ya están con todos esos recursos desde hace muchísimos años. Claro, Nunca pudieron ser realmente del país. Y como dices, la sociedad chilena pues siempre ha estado deambulando en esas fuerzas vivas del pinochetismo que nunca se fueron, que siempre así es. siguieron ahí y que bueno, pues ese es un poco... y luego con una izquierda que no consolida, ¿no? Es una izquierda no responde a las exigencias de la gente y bueno, la gente pues dice, bueno, pues mejor que regrese el otro, ¿no? Claro, Eso es preocupante, pero bueno, le viene anillo al dedo a Donald Trump. O sea, totalmente de acuerdo. A Donald Trump le está, pues sobre todo en el cono sur, o sea, tiene ya a dos aliados, a Katz y a Milei. Y bueno, pues Total. con ellos va a llevar su estrategia, esta estrategia de seguridad, que es una locura, que bueno, donde quiere, dice que todos los recursos de América Latina le pertenecen a Estados Unidos. O sea, estamos en el neocolonialismo del neocolonialismo. Si criticamos a los españoles, a los portugueses, a todos los países que conquistaron, a los alemanes, a los franceses, a todos los países imperialistas, Ujú. pues aquí está el imperialismo vivo, ¿no? Con Sí, el no, gobierno de Donald totalmente. Trump. Ahora, lo que hay que decir es que Estados Unidos siempre ha tenido esa tendencia a mirar América Latina como su patio trasero. Siempre ha tenido esa tendencia de ver, digámoslo así, su lugar en el mundo como una potencia primero regional y después global. Tienen la doctrina del destino manifiesto, que consistió en expandirse territorialmente para formar, digamos, una unidad territorial de la costa este y el oeste. Y después viene la doctrina Monroe, que es una doctrina que consiste en que América es para ellos, incluidos los recursos naturales, los sectores estratégicos, y es una doctrina que posteriormente pasó a segundo término porque Estados Unidos se convirtió en la potencia global y en ese conflicto que tuvo con la URSS, donde cae la URSS, se convierte en el hegemón global. Pero precisamente en este contexto en el cual su hegemonía global iba perdiendo fuerza y se va formando un mundo multipolar, lo que vio en el caso específico de América Latina fue una presencia cada vez más grande de capital chino. Por ejemplo, en el tema de Chile, el principal socio comercial de Chile es China, no son los Estados Unidos. Y la mayor parte, digamos, de flujos de capital de inversión extranjera directa que llega a Chile proviene de China. Entonces, en ese aspecto, el hecho de que regrese un gobierno pinochetista, aliado a los Estados Unidos, aliado al trumpismo, significa mayor presencia de capital extranjero estadounidense en Chile y expulsar, por decirlo así, al capital chino que pues, ha ido ganando terreno en Chile, Argentina, Brasil, en todos los países de Sudamérica, ¿no? Entonces, incluso si lo vemos en el caso de México, el segundo socio comercial de México después de Estados Unidos es China, y eso que no tenemos un tratado comercial con China. Entonces, es un proceso que tiene que ver todo este auge de las extremas derechas con formar gobiernos a modo que busquen imponer aranceles a China, que busquen expulsar capital y las inversiones de China, que busquen mejorar, digámoslo así, el acceso a los mercados de capital estadounidense y principalmente a los recursos naturales, porque lo que hay de fondo es un proceso geoeconómico de control de los recursos para desde el saqueo de estos recursos naturales, pensemos en el caso del Triángulo de Litio, que representa los mayores yacimientos de litio en el planeta, lo que es este yacimiento que está entre Bolivia, Argentina y Chile,
Ahora Estados Unidos ya tiene total acceso a ese triángulo de litio. ¿Qué van a hacer con eso? Echar a andar todo su proceso de reindustrialización para fortalecer el proceso de producción de semiconductores, de inteligencia artificial, de coches eléctricos, todo lo que tiene que ver con aquellos sectores de punta estratégicos donde China tiene ventaja sobre Estados Unidos, ¿no? Entonces, como la guerra comercial entre China y Estados Unidos la va ganando China y Estados Unidos va perdiendo competitividad, lo que requieren es expulsar el capital chino de la región latinoamericana, argumentando temas de seguridad nacional, que eso es muy curioso. Ahora la competencia capitalista ya no es ver quién produce más barato, más eficiente, más eficaz, sino tiene que ver con temas de seguridad. Entonces ya los temas de seguridad son parte de la competencia entre capitales y Estados Unidos usa el tema de la seguridad para bloquear el acceso del capital chino a sus productos, a los productos que están en América Latina, y de esa manera buscan fortalecer el proceso de reindustrialización en Estados Unidos y de ahí, digamos, dominar toda la región. Sí, realmente es así como que quiere tener el control, ¿no? El control hegemónico. Pero yo que me pregunto, pues no Ujú. por nada China, por ejemplo, en el caso de México, es nuestro segundo socio comercial. No por nada Sí. China ha estado en Perú, no por nada China ha estado en Chile. Ciertamente lo tratamos aquí en otro programa de El regreso de Donald Trump, lo tratamos, no sé si contigo o con uno de tus compañeros economistas del CIDE, pero Ujú. justamente hablábamos de eso, que Chile tenía como uno de sus principales socios comerciales a China y que veíamos como hacia el sur del continente, pues los intercambios comerciales con países asiáticos eran más intensos y más fáciles, de alguna manera, porque no estábamos tan cerca de Estados Unidos. Eso lo estábamos hablando hace unos meses en la Así es. coyuntura. Pero bueno, hoy parece ser que bueno, la estrategia trumpista pues va más allá. Entonces, dentro de estas teorías de la conspiración, tú ya dijiste argumentos muy reales, argumentos de que bueno, la izquierda pues no estaba nada consolidada, que había fallas, después hubo un viraje de Boric, como tú lo mencionaste, defendiendo pues hasta los principios trompistas, cuando te acuerdas cuando tampoco apoyó a Maduro, en Ujú. fin, varias cosas de Boric, varios como cambios, ¿no? Y como dices, a lo mejor el haber dejado a la propia derecha ahí en cargos políticos, pues a lo mejor esa misma derecha le dio la espalda, ¿no? Sí, fueron cosas Claro. extrañas las que pasaron, pero también estarías pensando en operadores trompistas, en operadores políticos trompistas, también estarías pensando en que el gobierno de Estados Unidos está presionando, está apretando tuercas. Yo lo que creo es que en el caso de Chile no hubo necesidad de que el gobierno de Estados Unidos estuviera interviniendo directamente en las elecciones, como sí lo hizo en el caso de Argentina, donde dijo, si Milei pierde las elecciones, yo voy a suspender todos los apoyos económicos para Argentina, lo cual hizo que hubiera un comportamiento de la población a tener pánico a la escasez, digamos, de estos apoyos de Estados Unidos y votaron por el partido de Milei y obtuvo la mayoría en el Parlamento. En el caso de Chile no hubo necesidad de eso, precisamente porque hubo un gobierno muy desgastado, el gobierno de Boric. Es un gobierno que nunca logró la mayoría en los parlamentos, nunca tuvo mayorías. La sociedad chilena es una sociedad muy polarizada, es una sociedad muy dividida. También decir que Boric pues tuvo un margen de acción muy acotado precisamente por esa situación. En algún momento yo leí un artículo que escribió una gran teórica que se llama Camila Vergara, que ella hablaba de que en Chile, en el estallido social, hubo un momento de gran polarización y de crispación social, y a esos momentos donde se dibujan claves políticas en las cuales se forma, digámoslo así, una idea de pueblo enfrentado a una élite de corruptos, etcétera. A eso se le llama en teoría política momentos populistas. Y en Chile hubo un momento populista en 2019 sin líderes populistas. Es decir, no hubo un liderazgo
que pudiera capitalizar todo ese descontento, como pasó, por ejemplo, en Bolivia con Evo Morales, ¿no? O como pasó en el caso de México con López Obrador, que en momentos de situación de crisis orgánica de régimen, emergen estos liderazgos que son carismáticos y que tienen a todo el pueblo de su lado y logran hacer transformaciones. Eso no pasó en Chile. Lo que pasó en Chile fue una gran fuerza social que irrumpe en el estallido social y que de pronto no logra, digamos, canalizarse a ningún partido político, a ningún liderazgo, y cuando llega Boric al gobierno, pues llega, digámoslo así, muy debilitado desde el principio. Entonces también hay que mencionar eso, que él nunca tuvo todo el sartén bajo la manga, digamos, eso hizo que tuviera que hacer juegos políticos muy extraños, de estar constantemente desdibujando su propia ideología, de tal manera que incluso no podríamos decir en estos momentos cuál era el proyecto económico de Boric. En el caso de México podemos decir, el proyecto económico de López Obrador y ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum es la economía moral. Y hoy con la presidenta podemos decir, es la reindustrialización guiada por el Plan México. En Chile nunca hubo un proyecto económico serio que dirigiera Boric, ¿no? Que dijera, este es mi proyecto, esta es mi visión, este es mi planteamiento político, porque realmente tampoco hubo una ruptura con el neoliberalismo de parte de él, ¿no? Entonces yo creo que esa parte también jugó un papel fundamental. Y para regresar otra vez a tu pregunta, no hubo intervención directa de Estados Unidos, pero lo que sí hay que decir es que José Antonio Kast, es parte de toda esa derecha internacional que se ha aglutinado en lo que se conoce como la Internacional Reaccionaria, ¿no? Y esta Internacional Reaccionaria firmó una carta que es la Carta de Madrid. Y la Carta de Madrid es algo que convocó en su momento Vox en Madrid, en España, para defender la iberosfera de las izquierdas, de los comunistas, etcétera. Entonces, él trae ese discurso, trae todo ese andamiaje internacional. Detrás de él, pues, está Atlas Network, que digámoslo así, que también ponen recursos. Hubo un despliegue gigantesco también respecto a diferentes cuestiones de operación de masas, redes sociales, etcétera. Y lo que hay en Chile en estos momentos es una especie de pluralización de las derechas. Hay derechas de todo tipo. Está Kast, que es el que aglutinó a todos, pero digamos, hay otros que están más a la derecha que él, como Kaiser, hasta el nombre, ¿no? Ese todavía es Gran más Kaiser. de derecha. Y aparte hay otro que se llama Matei, y así sucesivamente. Entonces hay derechas de todo tipo, extremas derechas, ultra extremas derechas, derechas moderadas, derechas de todo tipo. Y todas se aglutinaron para ganar, en este caso, a Janet Jara y respaldar con toda la contundencia a Kast, pero también hay que decir que no logró el pleno dominio del Congreso, por lo cual también va a estar limitado, al menos en sus primeros años. Sí. Habrá que ver qué pasa en los siguientes años, porque Milei también llegó así. Milei llegó limitado al Congreso. Pero luego se fortaleció. Luego se fortaleció, exactamente. Sí, sí, sí. Sí, bueno, habrá que ver qué quieren los chilenos, ¿no? O si quieren Así contrapesos y a lo mejor dejan el Congreso pues más hacia el centro de la izquierda, porque sí, como que tienes razón, yo creo que izquierda no hay ahí, pero sí hay una izquierda moderada, una izquierda centro, ¿no? Que yo creo que también era lo que pertenecía a Boris, ¿no? Boris. Así es. Totalmente. Boric. Y bueno, tú habrás visto pues esta semana pues fue como una montaña rusa con todas las declaraciones de Donald Trump y demás. Y bueno, esto que sucedió pues también llegó a la mañanera del pueblo y ahí la presidenta Claudia Sheinbaum pues se le preguntó de qué pensaba acerca de la llegada de José Antonio Kast y pues la pérdida de Janet Jara, ¿no? Y pues ella dijo que pues en México pues no iba a pasar eso porque como tú lo dijiste ahorita pues hay una estructura, hay un proyecto de nación, hay varias cosas, pero también dijo que bueno pues respetaba lo que habían decidido los chilenos. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay que analizar cada país. Evidentemente nosotros queremos que haya más gobiernos cercanos al pueblo,
pero que siempre se decida de manera democrática. En el caso de Chile fue una votación democrática, eligió el pueblo de Chile quien quiere que lo gobierne. Creo que es un momento de reflexión para los movimientos progresistas en América Latina de por qué se dan estas circunstancias. Yo creo que esto no se va a dar en México, porque, número uno, hay mucho apoyo popular al gobierno, porque estamos cumpliendo y no hemos traicionado lo que nos comprometimos. Número dos, hay resultados, la disminución de la pobreza, de las desigualdades, y la mayoría de las y los mexicanos está de acuerdo con la transformación que está viviendo nuestro país por esa razón. Y además, aquí hay unidad. A veces cuando no hay unidad en los movimientos, pues se generan esta disminución del apoyo. Y aquí no, aquí buscamos siempre la unidad de nuestro movimiento y da resultados, siempre da resultados, honestidad y resultados. Y nunca abandonar lo que nos comprometimos y la visión de que el gobierno está para servir al pueblo. Bueno, pues esto fue lo que dijo. Y bueno, pues más allá de eso, bueno, no sé qué, si quieras emitir una opinión respecto a esto o pasamos a la siguiente parte de esta Solamente montaña rusa. para dimensionar este Sí. tema del apoyo popular, para decir que en estos momentos la presidenta tiene un apoyo popular de cerca del 72-73%, ¿no? de la población. Y el gobierno de Boric, en su pico, que fue al inicio, tuvo 56% del apoyo. Digamos, eso es para dimensionar. Digamos, en el primer año del gobierno de la presidenta, tienes un apoyo de más del 70%. Y el de Boric, su pico máximo que fue al inicio, fue 51%, aproximadamente 51-52%. En el último año del gobierno de Boric, tuvo 22% del apoyo. O sea, realmente el 80% no lo estaba apoyando, ¿no? Entonces hay un desgaste terrible. Y en el caso de la presidenta, pues no sabemos todavía, pues hasta que ya pase el último año. Pero si lo vemos, por ejemplo, con López Obrador llegó a tener cerca de igual del 72-73% en el último año de su gobierno. Entonces ahí creo que es muy interesante hacer esa comparación, porque en efecto en México tenemos unidad, tenemos un proyecto ideológico de izquierdas, claramente unificador del pueblo, un proyecto transformador, una izquierda que no se ve timorata, que se basa en los principios del humanismo mexicano y de la economía moral, y que está transformando, digamos, las estructuras profundas del neoliberalismo. Estamos avanzando además en un proyecto histórico que está plenamente legitimado, que es la cuarta transformación, que busca trascender el neoporfirismo, y esa visión histórica no hay, digamos, en el caso de Chile, ¿no? Digamos, ahí todavía siguen haciéndose, digámoslo así, política en el escenario pinochetista que no se ha ido. Es como si aquí hiciéramos política con el telón de fondo del porfiriato, a ese nivel. Pues ojalá, bueno, pues el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum pues tendrá que seguir dando respuestas a lo que prometió en campaña, a lo que es su proyecto de nación, a lo que está pidiendo la ciudadanía y a comunicar, ¿no? Como ha comunicado pues en muchos momentos, estar cercano a la gente y demás, pues para ver, ¿no? Para ver cómo va avanzando. Seguramente así será, bueno, pero ya veremos. Pero bueno, lo cierto es que las presiones de Donald Trump pues están fuertísimas. Pero y en ese momento, en ese mismo tenor de las cosas y en esa misma montaña rusa, pues siguió otra declaración incendiaria de Donald Trump cuando pues dijo en un discurso que nadie esperaba, pues que pues iba a invadir Venezuela y que le obligaba a Venezuela a dejar pues todos los buques petroleros, que le devolviera todo el petróleo que le pertenece. Bueno, una cosa impresionante y bueno, pues ya pues se ve como la demanda inmediata a que Nicolás Maduro
pues deje el poder, ¿no? Por una vía, por otra y demás. Vamos a ver lo que pasó con esta declaración de Donald Trump, bueno, esto que ocurrió hace unos días. Just a blockade. Not going to let anybody going through that shouldn't be going through. You remember they took all of our energy rights. They took all of our oil from not that long ago, and we want it back. But they took it. They illegally took it. Getting land, oil rights, whatever we had, they took it away because we had a president that maybe wasn't watching. But they're not going to do that. We want it back. They took our oil rights. We had a lot of oil there. As you know, they threw our companies out, and we want it back. Well, I think the message this evening is we inherited a mess, and we've done a great job, and we continue to. And our country is going to be stronger than ever before very soon. Thank you very much, everybody. Bueno, pues esto evoca a todas estas petroleras que estaban pues antes del gobierno de Hugo Chávez y que bueno, pues que salieron de Venezuela y que bueno, pues no las querían más en el gobierno venezolano, pero pues es una cuestión de una decisión de un país, ¿no? Hasta cierto punto pues es una decisión soberana de un país, pero pues Donald Trump está diciendo que no, que le devuelvan todo, pero pues va con esa pues con ese ímpetu injerencista, ¿no? Para poderse hacer de los recursos naturales de un país. Y bueno, no sé cómo veas esta situación. Claro, sí es totalmente, digámoslo así, la manera de más descarnada de presentar esta nueva doctrina Monroe con el corolario Trump, que eso ya lo vimos en este documento que salió de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, donde prácticamente dicen que todos los recursos de América Latina son de ellos. Y me parece que esa idea de que el petróleo de Venezuela les pertenecía a ellos representa muy bien esa perspectiva de doctrina Monroe 2.0 en la actualidad, porque pues realmente es muy extraño tener claridad en su discurso de él. Es decir, ¿a qué hecho en concreto se está refiriendo? Hay quienes dicen, se refiere a la nacionalización del petróleo de los años 70. Es decir, cerca de 50 años todavía se está peleando por algo que pasó hace 50 años, ¿no? Y después hay quienes dicen, no, pues se refiere más bien a los cambios que hizo Hugo Chávez, etcétera. Pero aún así, en ese momento, tampoco es que se hayan nacionalizado las petroleras, ¿no? Más bien hay una cuestión que él está intentando justificar pues sí, la presión sobre un país que ha sido un país que ha incomodado a Estados Unidos desde inicios del siglo XXI y que está él tratando de presionar, uno, para que haya un cambio de régimen. Es totalmente la operación mediática, política y que quieren volver militar, el hecho de imponer a María Corina Machado como presidenta de los Estados Unidos. Y lo que ella ha dicho múltiples ocasiones ha sido que cuando ella llegue al gobierno va a tener un proyecto de privatización masivo. Presidenta de Venezuela, ¿no? Presidenta de Venezuela. Sí. Ajá. Sí. Si ella llegara a ser presidenta o gobernante o la que influye al gobernante, como pasó con Edmundo, que él es el que se había presentado, pero realmente estaba ella detrás, pues eso, harían un proyecto masivo de privatización, pero también de apertura comercial, y todo el petróleo se los regalarían a Estados Unidos, a los capitales transnacionales, ¿no? que lleguen. Entonces, en el fondo hay eso, es una manera muy cínica de parte de Trump de plantear este tipo de intervención, y es una forma también muy fuerte de presionar al gobierno de Maduro para que lo depongan, para que alguien traicione, para que alguien lo entregue, o él mismo se termine entregando, pero pues eso realmente no creo que vaya a pasar. Yo veo que el gobierno de Maduro tiene, digámoslo así, mucha convicción en mantenerse unido, y más bien la única forma de que depongan es, desde el punto de vista de la coyuntura actual, la intervención militar. Pero si eso lo hacen, sería una gran locura, porque sería como desatar un Vietnam en Venezuela, muy costoso,
Por ejemplo, tienen ahorita cerca de 15,000 personas en en esta flotilla que tienen bloqueando a Venezuela. Son 15,000 Marines, ¿no? Y 15,000 son insuficientes para controlar una población de decenas de millones de personas. Creo que son cerca de 40 millones, si no tengo mal el dato, 40 millones de venezolanos. Es cosa de revisar el dato, pero además estamos hablando de territorios muy complejos, con todas las montañas de los Andes, grandes selvas hacia el sur, muchísima sabana, y en ese sentido, pensemos, por ejemplo, el caso de Vietnam. Vietnam no lo pudieron controlar y eso que tenían 500,000 soldados, no lo pudieron controlar. Con 15,000 no van a poder controlar Venezuela. Entonces yo creo que en ese aspecto también se vuelve muy complejo porque también hay muchísimas milicias en Venezuela que si quisieran, digamos, invadir al país, estas milicias se confunden con la población, van vestidos de civiles, etcétera, y este sector es el que estaría enfrentando al gobierno bueno, a los invasores, ¿no? Entonces tendrían que hacer una gran masacre de civiles para acabar con las resistencias, lo cual me parece también muy descabellado. La operación militar, usualmente lo que se ha dicho en redes, pues sí, digamos, sería muy rápida el proceso de bombardear y de ese tipo de cuestiones, porque sí, la fuerza militar es totalmente asimétrica. El hecho de que ellos puedan invadir y que puedan hacer caer el gobierno de Maduro no está en duda. Lo que está en duda es mantener el país. Y ya lo vimos en Afganistán, ya lo vimos en Irak, ya lo vimos en otros países, que si llega Estados Unidos a invadir, no van a poder controlar. Y eso va a generar una situación de muchísimo desgaste. Y como lo dijo Brasil, lo dijo Lula el día de ayer, ellos no quieren una guerra en su frontera con Venezuela, porque ellos tienen una gran cantidad de frontera con Venezuela y no quisieran que haya una guerra ahí porque eso desestabiliza a toda la región. No solamente es contra Venezuela, sino a toda la región sudamericana e incluso del Caribe. Se desestabilizarían gobiernos como el de Colombia, Venezuela, las Guyanas, Brasil, todos los países del Caribe, Haití, Dominicana, Trinidad y Tobago. O sea, todos esos países entrarían en un proceso de mucha inestabilidad por culpa de una posible intervención militar. Pero bueno, digamos, es un tema muy complejo. Desgraciadamente, el gobierno de Trump es impredecible. Tiene además a un personaje que es un personaje que le mueve el odio, que es Marco Rubio, que lo que quisiera es hacer caer el gobierno de Venezuela para posteriormente hacer caer al gobierno de Cuba, porque Venezuela da apoyo económico, energético y de diferente tipo a Cuba, y lo que ellos quisieran es que se acabe Venezuela, el gobierno de Maduro, y después ir por Cuba, ¿no? Entonces me parece que eso es realmente muy inhumano, totalmente violatorio de los principios que al menos en México tenemos, que es la respeto de la libertad, de la libre autodeterminación de los pueblos y el no injerencismo. Y me parece que la presidenta Claudia Sheinbaum ha estado a la altura de la historia, exigiendo a la ONU que trate de evitar un baño de sangre, que la ONU evite que se genere esta invasión y llamando, digamos, a la paz, llamando a la concordia y llamando a que las partes puedan dialogar. Sí, justo el día de ayer, ante sorpresa de todos, pues ella comenzó su mañanera con un discurso bastante que llamó mucho la atención porque nunca había expresado algo así tan contundente, pero iniciando la mañanera, pues dijo que pues reprobaba completamente toda la violencia que se ejerciera, los bloqueos que se ejercieran contra Venezuela, pero también contra cualquier país, y que bueno que la ONU hacía un llamado pues realmente enérgico a la ONU, porque la ONU no estaba cumpliendo con su papel. Vamos a ver un poco de lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum la mañana de ayer. Antes, de todas maneras, y por la situación, por la declaración de ayer del presidente Trump y la situación en Venezuela, reiteramos
la posición de México, acorde con la Constitución, de no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Llamamos a que cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz y no a la intervención. Esa es nuestra posición por convicción y por Constitución. Esa debe ser siempre la posición de cualquier presidente de México. Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la presidencia de Maduro, más allá de eso, la posición de México siempre debe ser no a la intervención, no a la injerencia extranjera, solución pacífica de los conflictos y diálogo por la paz. Y un llamado a Naciones Unidas que asuma su papel. No se le ha visto. Que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos. Esa es nuestra posición. Bueno. Pues sí, no se le ha visto a la ONU por ninguna parte y no se le ha visto durante todo este conflicto, pero también no se le ha visto en Ucrania, no se le ha visto en Israel, no se le ha visto pues en muchas otras partes en donde ha habido conflictos serios, conflictos graves y la ONU pues callada. Claro. Es muy peligroso eso porque lo que se está mostrando es un agotamiento de la institucionalidad global que surgió precisamente después de la Segunda Guerra Mundial para evitar situaciones de guerra, ¿no? Y la ONU pues surgió como esa forma de establecer un espacio de gobernabilidad global donde los diferentes países pudieran tener relaciones y de esa manera evitar conflictos, ¿no? Y poner sobre todo la diplomacia como la principal salida a los conflictos, el diálogo y la paz, etcétera, ¿no? Y durante mucho tiempo funcionó la ONU, pero la ONU en gran medida dejó de tener ese papel que tuvo en la posguerra, porque precisamente los conflictos entre los diferentes gobiernos, en particular el papel que ha tenido Estados Unidos desde su crisis de hegemonía, que se ha acentuado desde inicios del siglo XX, ha hecho que Estados Unidos vaya en contra de la propia institucionalidad que impulsó. Es decir, vemos que desde la guerra de Irak, la invasión a la guerra de Irak, que la ONU y el Consejo de Seguridad habían dicho que no estaban de acuerdo con que Estados Unidos invadiera, lo hicieron. Y desde ahí entonces se generó este tema de que, bueno, entonces cualquier país puede hacer lo que quiera, cualquier país puede invadir, porque al final no pasa nada y no se generan sanciones, etcétera. Y entonces ahí tienes muchos temas que han pasado desde entonces, entre ellos, pues ya más recientemente, el tema que tiene que ver con Ucrania y ahora recientemente, pues este posible amago contra Venezuela. Entonces yo creo que en el fondo lo que hay es una situación muy peligrosa porque nos regresa a los años 30 del siglo XX. ¿Te Y es imaginas un después de la momento muy Primera peligroso. Guerra Mundial? O sea, ¿te Así es, imaginas? Y todo el derramamiento de sangre que hubo en la Segunda así es. Guerra Mundial, o la explosión de las bombas, bueno, todo lo que se vivió, pues parece que se está borrando. Eso es Sí, muy exactamente. preocupante. Porque además vemos un momento de crisis económica muy Ujú, parecida muy parecida. a la de los años 30 y a su vez hay un momento de crecimiento de las extremas derechas como en los años 30 del siglo XX. Entonces estamos viviendo un momento muy parecido y esperemos no entrar en un momento parecido a los años 40, que es cuando ya se desata la guerra global, ¿no? Entonces esperemos que el mundo pueda reestructurarse de una forma pacífica. Es claro que ya la hegemonía de Estados Unidos no se puede mantener en todo el planeta, pero que se genere una nueva institucionalidad global que todo mundo respete y que eso implique a su vez
pues una manera de refundar la ONU, refundar las instituciones internacionales y evitar que los conflictos lleguen a este tipo de situaciones. Y en particular lo que vemos es que un personaje como Trump, pues no está garantizando la paz global, que precisamente uno de los temas con los cuales algunos trumpistas defendieron y legitimaron el apoyo a Trump era que él, a diferencia de los demócratas, no había iniciado guerras. Pero en este caso lo que vamos a ver es precisamente el inicio de una en nuestra región, en América Latina, lo cual es totalmente inadmisible. Y a su vez también vemos cómo él ha ido apoyando gobiernos genocidas como el de Benjamín Netanyahu en Israel contra el pueblo palestino. Entonces, Trump, O en toda el la fondo, violencia de Vladimir Putin contra Ucrania. exactamente. Y digamos, toda esa violencia que se ha generado a nivel global, pues es parte de una descomposición sistémica, que es lo que nos parece muy preocupante que se siga replicando. Sí, porque si encontramos, si revisamos estos paralelismos, pues estamos un ciclo después, más o menos, en esas postrimerías, ¿no? Así Estamos es. terminando el 2025, vamos al 2026, pero pues estamos cerca de los años 30 de aquel Así es. entonces, pero bueno, las cosas no están igual. O sea, el avance de la civilización, pues tendría que ser en muchos sentidos, hasta incluso lo Claro. que nos ha brindado la tecnología, todo, ¿no? O sea, pero que tendría que haber una guerra para otra vez que hubiera dinero, que hubiera tierras, que hubiera posesiones, que hubiera colonialismos. O sea, es preocupante realmente esto. Va- Totalmente. Vamos a ver lo que dijo Nicolás Maduro, pues el día de ayer. Nosotros, los bolivarianos del sur, los americanos del sur, los revolucionarios venezolanos, somos de verdad, somos de carne y hueso, somos millones y millones de hombres y mujeres apasionados, de familias enteras, de barrios, somos un poder de verdad. Nosotros no somos una república aérea, nosotros no somos un gobiernito aéreo. Nosotros tenemos raíces profundas, los pies sobre la tierra, y por eso es que a nosotros nos pertenece la victoria en cualquier circunstancia que hayamos vivido y que vayamos a vivir hoy, mañana y siempre. No lo duden ni un segundo. Vacilar es perdernos, dijo el Libertador muy cerca de aquí, el 3 de julio de 1811. Un joven, tan joven, pero que ya traía la llama sagrada que da Dios a los enviados a hacer la libertad y la justicia. Bueno, eso es parte de un discurso que dura un poco más de una hora, un discurso muy largo, pero pues está llamando a la acción, está llamando a defender al pueblo venezolano, a envalentonarse, porque bueno, las cosas, la presión ha de estar tremenda ahí en Venezuela, y bueno, pues ya después de que veíamos estos discursos de vamos a bailar y vamos a hacer rumba y todo eso, no, o sea, ya les Claro. está llamando a la acción, y bueno, pues a ver qué pasa, ¿cómo ves? Sí, no, yo creo que estamos en ese punto en el cual las señales se vuelven muy importantes, de tal manera que muestren credibilidad. Entonces, en este caso, la única forma de evitar que Estados Unidos haga una invasión en Venezuela es que la señal que dé el pueblo venezolano sea de resistencia y que si llega la invasión, ellos van a luchar por defender su patria, su país, y que van a salir masivamente a las calles a expulsar a los invasores. Esa señal tiene que ser totalmente creíble para que Estados Unidos decida no intervenir. Si en estos momentos no se generan esas señales, Estados Unidos va a decir, lo voy a hacer, no voy a tener resistencia Está facilito. y voy a ganar fácilmente, ¿no? Entonces yo creo que en estos momentos, precisamente la teoría de juegos nos explica eso, precisamente el tema de la credibilidad y las acciones que se puedan anunciar tienen que ser creíbles.
Entonces creo que por eso Maduro está llamando a su pueblo a esa movilización y a su vez, pues los gobiernos latinoamericanos, como lo dijo la presidenta, pues sí tendríamos que defender la institucionalidad y evitar que se haga cualquier tipo de injerencismo e intervencionismo, porque si interviene Estados Unidos en un país latinoamericano, lo puede hacer en otro, y luego en otro, y luego en otro, y así sucesivamente. Entonces, lo mejor es evitar que intervenga en un solo país y hacer una respuesta continental en favor de la paz. Sí, y justo ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, pues justamente dijo, bueno, que cuando le preguntaron que si podía ofrecerse como negociadora, dijo que sí, que México podría ser Sí, negociador o llamar a otros negociadores o ser parte de toda una negociación, que no tenía problema. Pero pues es que tienen que ser los de la región, tienen que ser los países de la región, pues los que llamen a este diálogo, a esta paz, porque sí es muy preocupante. Imagínate, o sea, que claro, después estemos en medio, o sea, de un conflicto que nos atraviesa. O sea, el norte en Estados Unidos, el sur con Venezuela, nosotros en medio. Ya veo que tengamos aquí pues una base militar, ¿no? O sea, de pronto van a tener una base militar aquí. O sea, no, claro, no, no. O sea, no. esto es tremendo. O sea, esto de escalarse, o sea, esto sería tremendo y sería pues pues el peor regalo de Año Nuevo para pues para toda la región, ¿no? Fíjate que también en eso, pues ayer, ya después de esas declaraciones tan intensas de Donald Trump, donde dijo que, bueno, pues ya iban a intervenir Venezuela, pues todo el mundo esperaba, ¿no? Un discurso porque pues Ujú. él había anunciado que el miércoles iba a dar un discurso a la nación, pues en un tema como de fin de año, como de Navidad, y pues todo el mundo estaba así, ¿no? O sea, colgado de la lámpara, pensando que iba a anunciar ya la guerra con Venezuela. Pero no, no fue así. No fue así, fue al contrario un discurso pues nada más lleno de loas para sí mismo, donde bueno pues dejó ver su megalomanía y pues Ujú. dejó otra vez le echó la culpa todo a Biden, dijo que Biden era de lo peor y se fue contra los migrantes. Esto fue algo de lo que pasó ayer. A major factor in driving up housing costs was the colossal border invasion. We have never been invaded. This is the worst thing that, frankly, in my opinion, the worst thing that the Biden administration did to our country is the invasion at the border. The last administration and their allies in Congress brought in millions and millions of migrants and gave them taxpayer-funded housing while your rent and housing costs skyrocketed. Over 60% of growth in the rental market came from foreign migrants. At the same time, illegal aliens stole American jobs and flooded emergency rooms, getting free health care and education paid for by you, the American taxpayer. They also increased the cost of law enforcement by numbers so high that they are not even to be mentioned. For the first time in 50 years, we are now seeing reverse migration as migrants go back home, leaving more housing and more jobs for Americans. In the year before my election, all net creation of jobs was going to foreign migrants. Since I took office, 100% of all net job creation has gone to American-born citizens, 100%. In the end, government either serves the productive, patriotic, hardworking American citizen, or it serves those who break the laws, cheat the system, and seek power and profit at the expense of our nation. Pues sí, bueno, pues es un discurso donde a lo mejor los estadounidenses esperaban que pues les diera una muy buena noticia para la economía doméstica de Estados Unidos, porque la inflación está por los cielos y bueno, pues no les ha resuelto realmente lo que esperaban, pero pues en lugar de eso se fue pues con todo hacia los migrantes y le echó la culpa a Biden y así las cosas. ¿Cómo viste este discurso Me navideño? parece muy, sí, sí, me parece muy interesante ahorita cómo lo planteaste también porque me hizo ver de manera muy precisa cómo no tiene nada que, digamos, que cantar, ¿no? Es decir, no tiene grandes logros. Eh, Realmente es un gobierno que lo que ha hecho es acelerar contradicciones internas, pero la resolución de esas contradicciones no ha llegado, ¿no?
y eso lo que ha generado es crispación, incertidumbre, y sigue jugando él con la incertidumbre, introduciendo incertidumbre global, primero con el tema de aranceles, ahora con las amenazas con Venezuela, y a su población, pues tampoco le puede dar certidumbre de algo, sigue con la incertidumbre, y la manera en cómo se estructuró el discurso es tratando de establecer enemigos internos. Es decir, los inmigrantes representan los enemigos internos de esa población nativa que se ha visto golpeada por la población no nativa. Entonces, ahí se nota estos presupuestos nativistas de un discurso de extrema derecha, hipernacionalista, que plantea que Estados Unidos debe de garantizar el bienestar solo de los estadounidenses, pero digamos en ese aspecto se nota un debilitamiento también, por decirlo así, de su capacidad de construcción de hegemonía. Ahora en estos momentos Trump tiene cerca del 60% de repudio de la población estadounidense, solo el 40% lo apoya. Entonces, eso es un desgaste terrible. Y si Estados Unidos sigue con esa dinámica, Trump va a ir perdiendo cada vez más popularidad, etcétera, hasta que primero pierda el Congreso, pierda la mayoría del Congreso, que probablemente eso puede pasar el siguiente año, y después las elecciones, ¿no? Que ya cuando venga el siguiente proceso electoral, pues ya obviamente él no se puede presentar de acuerdo con la ley estadounidense, pero no haya continuidad con el trumpismo en el gobierno por estos desgastes. Entonces, lo que me parece que ahorita está apostando es a mantener movilizada a su base social y la mantiene con el discurso de los inmigrantes, porque el tema de Venezuela realmente no genera consenso. Yo creo que la población estadounidense ni le interesa el tema de Venezuela, no les interesa invadir y darle placer a Marco Rubio, no les interesa hacer caer a Maduro. Las petroleras incluso se les preguntó si les interesaba regresar a Venezuela y tampoco están interesadas en el petróleo, ¿no? Entonces hay una situación en la cual no queda claro qué sentido estratégico tiene hacer, digamos, una invasión en estos momentos. No aumentaría su popularidad. Aumentaría si fuera un caso parecido a lo que pasó con Thatcher, que la dictadura de Argentina invadió Malvinas. Entonces ya, digamos, el discurso de ella fue de unificación porque agredieron a Thatcher. Pero en este caso no hay una agresión de Venezuela a Estados Unidos. Entonces más bien eso lo que haría sería generar una fractura. Y si Estados Unidos se atreve a invadir Venezuela, lo va a hacer de una forma que va a romper el consenso interno y va a haber mucha crispación y Estados Unidos en ese sentido va a perder su unidad hegemónica. Exacto, exacto. Es un discurso, la verdad, nada políticamente poco correcto, y bueno, sí, muy endurecido y con poco sustento, ¿no? Como decimos, con muy poco sustento, poco que anunciar, poco que decir, y pues una población estadounidense esperando pues otro tipo de soluciones, otro tipo de discurso, y pues no llega a gustar. Y bueno, también es un mal regalo porque el día de hoy es el Internacional del Migrante, el 18 de diciembre, y bueno, pues recibe así a los migrantes, a la gente que también le ha ayudado a impulsar la economía de su propio país, como lo hemos visto, por ejemplo, en el estado de California, que pues el estado por sí mismo pues podría ser un país por el Producto Interno Bruto que genera. Entonces, bueno, es una contradicción todo esto. Y hoy justamente en la mañanera del pueblo, pues también se le preguntó a la presidenta acerca de este tema, cómo lo veía, y pues dijo que pues el asunto de la migración pues se arregla pues dándole trabajo a las personas, pero no golpeándolas como lo ha hecho Donald Trump. Esto fue lo que dijo. La criminalización de las y los migrantes es no solamente un acto de poca humanidad, vamos a decirlo así, sino que genera problemas. Siempre hemos planteado desde la transformación que la mejor forma
de disminuir la migración es invertir en los países, ayudar, proteger a las personas, evitar la pobreza, la desigualdad, porque la gente no migra por gusto. Bueno, habrá un porcentaje que lo haga. La mayoría migra por necesidad. Y nosotros pues nunca vamos a estar de acuerdo con las acciones que criminalicen a las y los migrantes. Nuestra posición es que tiene que haber cooperación para el desarrollo siempre de cualquier país hacia otro y al mismo tiempo la protección de las y los migrantes. Y siempre dar una alternativa. Migrantes que llegan a México de otros países, buscamos darles alternativas de empleo en México, si así lo desean, o de repatriarlos, de regresar a sus países con el apoyo del gobierno, en caso de que así lo deseen hacer. Y ha funcionado. Entonces, esa siempre va a ser nuestra posición. Pues sí, el asunto de atacar a los migrantes, pues no es lo mejor que pueda pasar. No sé cómo viste esta declaración, ya vamos casi por terminar, pero pues vamos a finalizar con estos análisis. Justamente también la presidenta se le preguntó, pues si esta posición que decía de México de la no intervención, pues podía dañar los acuerdos entre México y Estados Unidos. Dijo que no, que esta es una posición de la diplomacia mexicana, del gobierno mexicano, que pues ha sido así durante todos los años y pues ella la reitera. Y por otra parte, dijo, como lo dijo, es una posición por constitución y por convicción, dijo, y por otra parte, pues es el acuerdo que siempre estamos teniendo con Estados Unidos de cabeza fría, de hacer las cosas en un acuerdo comercial que nos favorezca a los tres países. Sí, no, totalmente de acuerdo. Me parece que lo que se ve es una manera de ver la migración como un fenómeno complejo, no de una forma maniquea, sin criminalizar a quienes deciden irse, digamos, de sus países de origen para buscar una vida mejor, sin caer tampoco en un tema que tenga que ver con simplificar en exceso las causas de la migración, sino verlo como un fenómeno más amplio, más sistémico. Y creo que la presidenta en ese sentido ha dado al clavo, en el sentido de que la migración es producto de todo un conjunto de circunstancias y que en ese aspecto lo que se requiere es garantizar, uno, que tengan derecho en sus territorios a que puedan vivir bien. Dos, que en gran medida eso es producto de la cooperación económica. Tres, que las condiciones que se generen permitan que haya inversión. Y cuatro, me parece que también la asistencia que ella plantea para que los inmigrantes que cruzan por nuestra frontera de pronto puedan volver a sus países es humanitario, en el sentido de que pues permita que estas personas que no pudieron cruzar a Estados Unidos pues puedan regresar a sus países para que estén con su familia, con sus seres queridos y no, digamos, viviendo en la calle, en condiciones de mucha vulnerabilidad, donde pueden ser también presas del crimen organizado. Entonces yo lo que veo es la aplicación del humanismo mexicano al fenómeno de la migración y en ese aspecto creo que el tema se pone en el centro como un fenómeno internacional que requiere de una cooperación con Estados Unidos y me parece que además esta forma de tratar con cabeza fría la relación con Estados Unidos muestra una gran conciencia geopolítica, porque México no puede estar sin Estados Unidos, ¿no? Eso es una realidad. No podemos imaginarnos un país sin la relación con Estados Unidos, pero también tenemos que pensar nuestra situación internacional no solo con Estados Unidos, que eso es parte de lo que Estados Unidos ha querido, someternos de tal manera que solo nuestra única relación sea con Estados Unidos, ¿no? Cuando en realidad tendríamos que tener mayor pluralidad en nuestros vínculos económicos, comerciales, etcétera, y eso implica pues repensar también estas estructuras profundas de la migración.
Pues sí, es una manera humanitaria de atender a los migrantes, porque como lo dijo y como todos lo sabemos, pues la gente que migra, la mayoría, pues es por necesidad, es porque buscan mejores opciones, por mejores oportunidades, porque a veces aquí en México no las encontraron o en otros países de América Latina, y de pronto se les brinda una oportunidad o van en busca de, y bueno, hay alguna parte de la migración que sí, pues que dice, bueno, ya no quiero vivir aquí, me voy, ¿no? Y me voy a buscar otra Ujú. cosa y un poco más a la aventura, o porque realmente ya tienen algo muy claro que hacer en otro país y es un poco más por gusto, pero la mayoría es por una necesidad muy importante. Y bueno, pues también en este caso, pues también se le preguntó, pues si México iba a mantener su posicionamiento, pues antibloqueo, que en este caso fue, pues antibloquear a Cuba, perdón, Venezuela, pero también el antibloqueo que siempre ha tenido a Cuba, y esto fue lo que dijo. Este ha sido un tema permanente desde la Revolución Cubana, desde 1959, con Estados Unidos, en la relación México-Estados Unidos. El presidente, en el 60 estaba López Mateos, ¿no? Luego Díaz Ordaz, luego Echeverría, luego López Portillo, luego Miguel de la Madrid, luego ¿quién? Salinas de Gortari, luego Cedillo. Bueno, Fox tiene el come si te vas, ¿verdad? Por cierto, era canciller Castañeda, pero de todas maneras vino Fidel, con todo y el come si te vas. Después Calderón, que también más o menos, pero tampoco cambió mucho la posición. Después Peña, después el presidente López Obrador y nosotros. Ha habido una constante en la relación México-Cuba. México fue el único país con el canciller, ¿quién era? El canciller que votó en contra en la OEA del bloqueo. El canciller mexicano. ¿No era Solana? No. A ver, revisen. México fue el único país que votó en contra del bloqueo en la OEA, contra Cuba. Ahora ya un montón de países votan en Naciones Unidas para quitar el… Manuel Tello. Entonces, esa relación siempre ha sido pues una diferencia entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. Entonces, no tiene por qué influir en las relaciones México-Estados Unidos. Y a pesar de y nuestra posición es soberana, es una decisión soberana y tiene que ver mucho con el humanismo que representamos. Los pueblos no tienen por qué sufrir. El bloqueo es una acción muy compleja para los pueblos. Quien sufre es el pueblo. Entonces, nuestra posición con relación a Cuba se va a mantener. Pues sí, es una posición histórica y que bueno, pues también lo dijo desde ayer también, bueno, los bloqueos, pues como lo repitió hoy también, pues son a los pueblos, no son a los gobiernos, y pues es una sufridera tremenda, ¿no? Para muchas generaciones y pues algo muy duro que pues no estamos de acuerdo. Pues ya nos vamos, Josafat, no sé si tengas algo para concluir, pues esta semana que ha sido pues esta montaña rusa en este tipo de cosas de la Ujú. política internacional que tiene que ver justamente con la llegada de Donald Trump. Sí, no, solamente concluir que este ha sido un año muy complejo. Eh, Ahora sí que desde que hemos dado seguimiento contigo al tema del trumpismo, hemos visto que se han hecho una serie de barbaridades en el terreno económico, político, social, cultural, migratorio, de seguridad, y eso que todavía no cumple un año el gobierno de Trump en la actualidad.
Entonces sí creo que ha sido un año muy difícil, ha sido un año de muchas transiciones, ha sido un año que ha mostrado agotamiento en muchas instituciones y creo que es un año que nos invita a terminarlo con una gran reflexión sobre el futuro de la humanidad, sobre el futuro de los pueblos latinoamericanos, sobre la necesidad de construir una paz duradera y de caer en cuenta de que la paz en cualquier momento se puede perder, precisamente por caprichos, codicia, avaricia de algunos sectores, y en ese aspecto se vuelve muy importante más que nunca reivindicar nuestro humanismo. Entonces sí creo que fue un año muy difícil, muy complejo, pero creo que precisamente por eso tenemos que afianzarnos más en los valores del humanismo, más en los valores incluso del amor, de la paz, de la concordia, y todo eso tratar de reivindicarlo sobre todo el siguiente año. Y del nacionalismo, ¿no? De estar emocionados y Así es. contentos de que somos mexicanos y que podemos encontrar muchas oportunidades, de no perder la calma y Así bueno, es. pues esperamos pues para todos que el próximo año pues sea de mucho éxito, de muchas Claro, bendiciones, de muchas alegrías y pues que estas políticas trumpistas pues no nos hagan tanta mella y pues seguiremos totalmente. adelante. Claro que sí, Josafat, claro te que sí. agradezco muchísimo, gracias por haber participado pues todo este año en el regreso de Donald Trump y pues ya seguiremos hablando de los mismos temas Claro el que sí. próximo año. Por supuesto. Claro que es un total placer y seguimos en comunicación, seguimos en contacto y un fuerte abrazo a toda tu audiencia. Gracias, gracias y bueno pues así estamos. Soy Bertalicia Galindo, esto fue el regreso de Donald Trump. Hasta la próxima. Gracias mil, Muchas gracias. gracias a ti por la invitación, fue un excelente cierre y Sí, qué compleja situación. sí, 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 Está sí, bien, sí. Pues pero muchas bueno, gracias. nos Gracias. vemos pronto. Sí, Cuídate mucho, que estés muy sí. bien. Abrazo. Hasta luego, igualmente un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. I was saved by God to make America great again.